Bueno, bien chicos, ¿cómo estáis? Yo estoy bien y espero que vosotros también estéis bien. Estoy en Canarias, en Las Palmas. He vuelto, pero esta vez me voy a quedar 2-3 meses, sobre todo para hacer aquí la etapa de volumen, ya que, como os comenté en el vídeo que subí del Big Man, aquí no sé dónde estamos, os comenté que es un gimnasio top y bueno, ya que estoy aquí, pues aprovechar a hacer la preparación de este gimnasio con la maquinaria que tiene, con lo completo que es y a sacar lo mejor de mí. Así que nada, hoy voy a hacer un entrenamiento pecho-hombro, a ver si a veces para hacer algo de gemelos, pero bueno, primero pecho-hombro, si hay tiempo, pues haremos gemelos, porque hoy el gimnasio cierra pronto, que es festivo aquí, y vamos a aprovechar el tiempo de hacer sobre todo pecho-hombro. Y nada, hoy está Marta grabándome, está malita, y ya vamos a aprovechar eso, el hecho de estar mala para... bueno, está malita, ya no está tan mala, solo que se hace un poco la malita para que... No, es que me estoy tomando medicación. Bueno, estoy tomando medicación. Me va a grabar ella, voy a aprovechar eso, que está aquí para grabarme para hacer un buen vídeo, ¿vale? Y hoy es el segundo día de pecho-hombro de la semana. Recordad que yo hago frecuencia 2 en prácticamente todo, excepto gemelos, que hago frecuencia 3 y brazos frecuencia 1. Y hoy, como segundo día, voy a centrarme en hacer aquí en la multipower press superior, press plano, y luego pues ya iremos viendo qué otros ejercicios hacemos. Pero hoy me quiero centrar en hacer tanto, vamos a empezar con, la otra vez empezamos con superior, ¿vale? Y hoy vamos a empezar por plano, voy alternando. Así que vamos a hacer plano, primero, superior aquí, luego ya cambiaremos de sitio. Así que nada, voy a empezar a calentar primero. El proceso que yo sigo a la hora de entrenar es, primero caliento hombros, sobre todo, caliento hombros, luego me pongo en la máquina, tiro con poco peso, altas repeticiones, luego voy a metiendo peso para localizar el peso, ¿vale? Un error muy común que suelo ver a la hora de entrenar es que la gente se mete directamente en la máquina, casi ni calienta, le mete peso, tira, a lo mejor se hace 20 repeticiones, le mete más peso, a lo mejor lo mismo si hace 15 repeticiones, le mete más peso, se hace 12, 10, le mete más peso, se hace 8. Y ahí dice, bueno, ya he hecho mis 4 series y me voy. Está mal hecho, porque lo que se debería hacer es, vale, tú has hecho 20, 15, 12, 10, 8. Cuando tú has hecho tu serie de 8 y te has costado llegar, esa debería ser tu primera serie, no la última, que es lo que hace mucha gente. Cuando realmente está empezando a entrenar es cuando está acabando. Yo lo hago así, yo meto peso, una vez que localizo el peso en el que hago mis 8 o 10 repeticiones que me hayan costado, ahí es cuando empieza mi entrenamiento, ahí es cuando hago mis 4 series con ese peso. Os aconsejo que lo hagáis así porque lo vais a notar. Así que nada, voy a calentar primero y luego empezamos. Bueno, voy a empezar a calentar aquí. Yo cuando empiezo a calentar suelo hacer elevaciones laterales, frontales, algo de press, siempre con poco peso, ¿vale? Y con muchas repeticiones, y hombro posterior también. Y nada, hoy si os fijáis, estoy hablando en el gimnasio, cosa que no suelo hacer por el tema del copyright, pero bueno, Miguel me ha puesto música sin copyright para que yo pueda hacer este tipo de vídeos, ¿vale? Porque yo al final cuando me meto en YouTube a ver vídeos, los vídeos que más me suelen gustar son este tipo de vídeos en el que ves a la gente entrenar y explicando lo que hace. In the
Yo soy una persona que le gusta mucho los entrenamientos inteligentes en general, ¿no? Y sobre todo en cuanto a peso. Muchos de vosotros que me estáis siguiendo, que me seguís, muchos estáis empezando, o a lo mejor no es que estéis empezando, lleváis un tiempo, pero no es un tiempo considerado que digamos que seáis expertos en esto. Y otros pues seréis más expertos en esto. Pero bueno, yo soy una persona que a la hora de entrenar me gusta controlar mucho el peso. No soy de meter peso por meter y ya, ¿vale? Como parte principal, la primera parte, siempre la técnica, siempre. Puedo entender que en tu segunda, bueno, o en la cuarta serie sacrifiques algo de técnica para meter algo más de peso, ¿no? Porque al final este es el objetivo, poco a poco ir tanteando para ir subiendo de peso. Pero lo que no puede ser, lo que no me gusta ver, lo que no hago yo tampoco, es que de primer ejercicio, primera serie, ya la gente ya le mete peso, lo hace mal y al final, bueno, no haces nada. Entonces, ¿yo qué suelo hacer? Yo localizo mi peso, ¿vale? Una vez que localizo mi peso, tiro ya con ese peso. Muchas veces me ha pasado que en la segunda serie, bueno, segunda no, en la tercera serie meto más peso y digo, venga, va, voy a meter más peso a ver si tal. Sí, le meto más peso, tiro con ese peso, pero no tengo esa sensación que tengo, que me gusta sentir cuando estoy tirando con ese grupo muscular, pues entrenando ese grupo muscular, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le quito el peso, ¿vale? No tiro peso por tirar, sino que me gusta sentir esa sensación de que realmente estoy entrenando ese grupo muscular. Porque muchas veces pasa que le metes peso y cuando tiras te centras más en que ese peso pesa, que tienes que levantarlo y no te centra más, no hay esa conexión mente-músculo, que es lo que a mí me gusta sentir, ¿vale? Es un consejo que os doy, no pequéis con el peso, que muchas veces menos es más. No lo puedes cambiar ni loco, ¿no? Pues esta es mi tercera serie en el multipower, en 3 planos. Antes tiro con 20 kilos a cada lado, ahora tiro con 40 a cada lado y ahora voy a tirar con 60 a cada lado. Vamos a tantear. Si es un peso con el que me vea cómodo y puedo tirar mis series, tiraré, y en las últimas series, a lo mejor en la tercera y la cuarta serie, suba más de peso. Pero en caso de que no, le subo algo más para empezar. De esta serie dependerá si esta es mi primera serie efectiva o no.
Pues sí, al final esa ha sido mi primera serie efectiva. Me he hecho 8 repeticiones y me ha costado. Al final son 60 kilos a cada lado, más la barra. Y esta barra no es como la olímpica, esta pesa mucho más. Estas son por lo menos, yo calculo que unos 40 kilos pesa la barra esta. Porque si calculamos esto, la barra, tal, ya son kilos. Así que ya es un peso considerable. Me voy a quedar con este peso y en la tercera serie o en la cuarta veré si le mantengo o me quedo con él. Porque al final lo que os he dicho, yo le doy más importancia a lo que es la técnica y a hacer bien el ejercicio y sentirlo, que meter peso por meter, que yo me haga 4 repeticiones y venga alguien y me ayude y me haga otras 4 mal hechas. Bueno, 4, 2 mal hechas, ¿vale? Entonces, vamos allá. Vamos, 8, toma. Última, tira. Dios. Ahí. Bien. Vamos. Tira. 1. Eso, lento más rápido. 2. Vamos. 3. Vamos. 4. Vamos que va bien. Vamos. 5. Vamos. Tira. 6, vamos, sube. 7, vamos. Más fuerte ahora, vamos. Espera. Vamos, bajada y tira. 1, 2, 3, 4, 5, vamos. 6, va a sobrar, solo tú. 7, vamos. 8, vamos. 9, vamos. 10, vamos. 1, 2, 3, vamos. 4, sigue. 5, sigue. 6, vamos. 7, vamos. 8, 9, vamos que va más. 10, sigue. 1, sigue. Ahora te ayudo. 2, 3, sigue. 4, sigue. 5, vamos. 6, vamos. 7, 8, 9. Ahí. Dios. ¿Verdad? Ya he acabado en el press plano. He acabado haciendo una descendente y ahora voy a empezar con el press superior. Vosotros me preguntaréis, os preguntaréis, también tengo que ir a aproximación, también superior. Realmente con que hagáis una serie de aproximación para luego empezar con la para empezar con la serie efectiva, os vale, ¿vale? Con uno os vale. Yo por ejemplo siempre hago una y luego la siguiente ya sería la efectiva. En caso de que yo os haga esta y considere que me cuesta, sería la primera, ¿vale? Eso ya es cuestión de sensaciones de cada uno, pero yo siempre cuando es el segundo ejercicio ya, suelo ya tener localizado mi peso. Con una serie de aproximación ya me suele valer.
al final este va a ser mi primera serie efectiva, ¿vale? Porque voy ya reventado de plano y en superior mucho peso no puedo hacer. Es por este motivo porque cuando hago frecuencia 2 en pecho, un día empiezo por press superior, otro día empiezo por press plano, ¿vale? Y luego a lo mejor más adelante cambio inferior un día, otro día superior, así, ¿vale? Pero ahora de momento esto es lo que me toca, por eso he empezado con plano y por eso estoy tan cansado ahora para el superior. Nada, la primera serie que he hecho me ha valido porque he llegado a 10 y forzado, así que nada, vamos a esta. Si en la tercera o cuarta serie veo que puedo meterle algo, le meto. En caso de que no, prefiero quedarme con este peso y hacerlo bien y sentir esa conexión mente-músculo que a mí me gusta sentir. Venga, sube. Solo tú. 3, pon un poquito más en el. Ahí. 6, vamos. 7, solo tú, vamos. 8, vamos. 9, una más y te ayudo. Ahora ayudo, vamos. 1, 2, 3, vamos. 4, 5, vamos. 6, 7, 8, 9, vamos. Bueno, ya hemos hecho plano, superior y ahora vamos a otra vez plano, pero esta vez con este agarre, ¿vale? El agarre neutro. ¿Está primero esta? Vamos arriba. Ahí, vale. Muy bien, solo. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, fuerte, fuerte arriba. Vamos, vamos, vamos arriba. Vamos, vamos, aprieta arriba, aprieta arriba, aprieta, aprieta arriba. Fuerte, fuerte. Es una pelota. Bien. Bien, bien. Vale, bien, muchas gracias. Bueno, pues estoy acabando mi entrenamiento de pecho, 8 aperturas para el pecho superior y vamos a hacer aquí cruce de poleas.
Bueno, pues ya acabé con mi entrenamiento de pecho, ahora voy a empezar por hombros, ¿vale? Y una de manías, por así decirlo, cuando hago hombros, es empezar por el posterior, porque siempre tiende a ser la parte más rezagada de lo que es el conjunto del hombro, ¿no? Y yo siempre empiezo por hombros. Mi orden suele ser en hombro suele ser posterior, laterales y ya luego pues press, elevaciones frontales, pero ese es el orden, ¿vale? Y en cuanto a variantes, como he dicho antes, hago 2 veces por semana. El primer día el agarre suele ser un agarre neutro, ¿vale? Y el segundo día intento que el agarre sea más prono, suele ser este. Bueno chicos, este ha sido mi entrenamiento por hoy, de pecho y hombros. Y nada, espero que os haya gustado, sobre todo por el pequeño cambio ese, ¿no? De hablar y explicar mientras entreno. Y nada, espero que os haya gustado, si es así, suscribiros, darle like y compartirlo, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo.